Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia, el espacio donde, como sabéis, estamos para escuchar, para cuestionar, para compartir y crecer juntos en la fe. Así que suelta todas las preocupaciones por un rato, abre el corazón y prepárate, porque lo que viene puede transformar tu vida. Como siempre, comenzamos dando la bienvenida a nuestro querido padre Juan Carlos Paguaga y con nuestra oración inicial. Buenas tardes, padre. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios los bendiga a ti, a todos los que están conectados en este momento. Y una vez más, gracias Radio Paz por permitirnos este espacio para poder llegar a tantas personas que nos están escuchando. Pidámosle al Señor que ilumine este programa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos, Señor, que sea de mucho provecho. No únicamente para los que están escuchando, pero para nosotros que compartimos, que juntos podamos alcanzar la verdad y lleguemos a la vida eterna. Amén. Amén, así sea. Y en esta ocasión hemos decidido, dado que el padre está en varios retiros actualizando su formación, me pareció interesante, ¿no? El titular este episodio como Hackea tu futuro, formación integral para triunfar, por la necesidad que tenemos todos de efectivamente estar actualizándonos, sea nuestra profesión o nuestro propósito el que sea. Y también inspirados por, como sabéis, siempre ponemos como referencia un santo o una santa de la semana. En este caso he elegido a San Juan Bautista por su capacidad. Él nació en Reims, en Francia, en el siglo XVII, pero tuvo, a pesar de nacer en un entorno privilegiado, en una familia pues bastante agraciada, sintió una profunda vocación religiosa desde joven y le llevó a ser ordenado sacerdote a finales del siglo XVII. Pero lo más interesante es que estableció una congregación de hermanos de las escuelas cristianas, una comunidad dedicada a la enseñanza y, como él lo bautizó, como formación de jóvenes, especialmente aquellos, ¿no?, que estaban en situaciones de vulnerabilidad. Y él fue la primera vez que yo empecé a leer algo al respecto de la formación integral. Él enfatizaba mucho la importancia de combinar la instrucción académica con la educación en valores cristianos. Y esto es lo que querría, ¿no? Tratar al día de hoy, padre, y que nos cuente, para empezar, todos estos retiros que hacéis con esta regularidad, con qué frecuencia y cuáles son las principales enseñanzas o ajás, por ejemplo, del pasado que has tenido, ¿no?, recientemente. Bueno, mira, primero que todo, nosotros los sacerdotes estamos, voy a usar la palabra obligados, pero realmente es un deber de nosotros poder estar en un retiro canónico una vez al año. Y después de eso también uno puede elegir, si uno tiene el tiempo, usando el tiempo de sus vacaciones, el tiempo que es el que a uno pues le corresponde, ¿no? Poder ir a uno que otro retiro. Y en este caso se me han juntado básicamente dos, uno detrás del otro, porque estuve en el retiro canónico hace poco y pues ahora salgo para un retiro de silencio que me llama muchísimo la atención. Lo hice el año pasado y es con los sacerdotes del Opus Dei para sacerdotes diocesanos. Por primera vez lo hice en el 2024 y este 2025 pues no quise desperdiciar la oportunidad porque me pareció bastante bueno para mi formación. Ahora bien, ¿por qué es tan importante para mí? Mira, primero que todo porque salgo del ambiente de trabajo que uno necesita el descanso definitivamente. Llega un momento en que uno eh, se satura, ¿no?, de todas las cosas del diario vivir, y cuando uno siente, uno está en esa rutina y esa rutina muchas veces cansa y el cansancio aburre y el aburrimiento muchas veces hasta irrita, ¿no? Y el poder salir y estar 3, 4, 5 días, ¿no?, en una casa de retiro con otros sacerdotes y compartiendo con ellos la vida pastoral de uno, la vida espiritual, la vida profesional, la vida de administración también, comparando notas y aprendiendo uno del otro, creo que es muy fructífero. La otra cosa también, cuando
esos retiros, que en la mayoría, por no decir que en un 100%, ¿no? Tienen una enseñanza espiritual, ¿no? Eh, uno, uno realmente puede ir enfocando su vida, enfocando su ministerio una vez más, porque de tantas cosas que le vienen, por lo menos estoy hablando por mi experiencia, ¿no? Porque tal vez otro sacerdote estará oyendo el programa y va a decir, "Ah, bueno, Juan Carlos, ese no es mi caso, ¿no?" Pero en mi caso es como que tantas cosas que están pasando alrededor, funerales, bautizos, bodas, misas diarias, misa de colegio, enseñanzas por aquí, enseñanzas por ahí, trabajo administrativo, como decía, uno está un poquito disperso y al uno aislarse y entrar en una casa de retiro y poner el alma, poner la mente, poner el corazón ahí ante las manos de Dios, dejándonos guiar, es muy bueno, es muy fructífero. La otra cosa Y yo también, diría que es necesario en todos los ámbitos, ¿eh? Porque sí, efectivamente, desde el punto de vista laico, ¿no? Y recordando, por cierto, a San Agustín, ¿no? El conócete, acéptate y supérate, ¿no? Y muchas veces qué necesario es un paréntesis en nuestro día a día para precisamente esa formación integral, ¿no? Que no solo sea conocimiento, sino autoconocimiento. O sea, es importante a veces es parar para reflexionar, conocernos mejor, aceptarnos, qué importante el aceptarnos para a partir de ahí superarnos, ¿no? Y buscar un crecimiento continuo, especialmente en el ámbito espiritual, ¿no? Porque a veces nos centramos muy mucho en la formación intelectual, pero qué relevante es para nuestra plenitud y desarrollo la emocional y la espiritual. definitivamente. Y te confieso que muchas veces la pienso 2 y 3 veces en coger otro retiro, en salir de la parroquia, en tomar esos días para poder ir y salir de acá, ¿no? Porque digo, cuando regreso hay mucho trabajo acumulado, emails que hay que responder, o para antes de irme hay que preparar bastantes cosas para poder dejar adelantado y hasta cierto punto pudiera decir que es un fastidio, ¿no? Con todo este estrés que uno tiene antes y después. Pero realmente hay una necesidad profunda, en mi caso, ¿no? Una necesidad profunda de poder hacer el espacio y poder llegar y decir, bueno, déjame ponerme en las manos de Dios, como dije anteriormente, y ver qué es lo que el Señor tiene para mí. Acabo de terminar este retiro muy bueno y la verdad que me fue espectacular. Vine renovado, vine con muchísima paz en el corazón. eh, Regresé realmente como con ideas frescas, no únicamente para mi propia vida espiritual, pero también para mi ministerio como sacerdote. Y la otra cosa también, que muchas veces el cansancio a uno como que le da un bajón, ¿no? Uno regresa animado. Qué bueno que fuese que todos nosotros, ya sea sacerdotes o laicos, religiosos, religiosas, clero, pudiéramos nosotros ver la importancia de poder tomarnos esos días, ya sean 2, 3, 4, 5, ¿no? O más si es posible, y poder retirarnos y encontrarnos con Dios, que al fin de cuentas, Él es nuestra prioridad, debería de ser nuestra prioridad y poder Sobre así. todo cuando alineas tus inquietudes y estás, era Pablo Coelho, creo que el que decía que cuando realmente tenemos claro qué es lo que queremos, pero sobre todo lo alineas con la voluntad de Dios, que a veces necesitas tiempo para que esas piezas del puzzle enganchen, entonces es verdad que todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla. O sea, que es que en ocasiones estamos como dando palos de ciego, ¿no? Porque Correcto. estamos ahí en la rutina, en la carrera de la rata, esta tan famosa que, como siempre decimos en nuestras reuniones con amigos y socios, es al final, si estás en la carrera de la rata vas a acabar pues ganando dicha carrera, pero poca cosa más, ¿no? Y sin embargo, qué importante es, bueno, que hay en ocasiones en que, bueno, plantéate si realmente, si puedes cambiar una situación determinada, porque a lo mejor estás escalando esa escalera inadecuada o corriendo esa carrera que nos la... Y además, como también, por cierto, hace poco veía con mis hijas la película de
la lista de Schindler, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y, bueno, otro ejemplo, en este caso también de un empresario, de todo lo que hizo por salvar a tantos judíos. Pero me recordaba también el libro este de Viktor Frankl, ¿no? Que decía, oye, cuando ya no puedas cambiar además una situación determinada, tienes el desafío de cambiarte a ti mismo, ¿no? Y muchas veces es eso, necesitamos tiempo para salirnos del tronco, del árbol y tener más perspectiva del bosque, precisamente escuchando, ¿no? A gente que te exponga otros puntos de vista o compartiendo con otra gente, que a veces el input más interesante te viene incluso de la persona más inesperada o del entorno más inesperado, ¿no? Pero tienes que tener esa predisposición a, oye, vamos a tener una pausa aquí consciente para escuchar. Fíjate que tuve la oportunidad, uno de los días que teníamos el chance de salir, tuve la oportunidad de almorzar con 4 sacerdotes. Y soy muy poco para ir en grupo a comer o a socializar, la verdad. Y esta vez pues no, como que no me quedó opción. Cuando me dijeron, oye, te invito a almorzar, vamos. Y no me quedó otra más que decir, ok, vámonos. No, estábamos terminando la misa y cuando estábamos en el restaurante, que éramos 5 en una mesa, algunos que no conocía, porque hay muchos sacerdotes en estos casi 25 años que llevo de sacerdocio, que han venido de otros países, han venido de otros estados, se han integrado, unos están encardenados, otros están en el proceso de encardenación, pero como yo poco salgo de acá, eh, no conozco a muchos de los nuevos. Incluso a los recién ordenados también hay pocos que conozco. Y el estando en esa mesa, compartiendo, fue bien interesante porque a medida que iba escuchando, más que hablando y compartiendo, veía la riqueza de poder también compartir con mis colegas, con mis hermanos sacerdotes y poder decir, qué bien se pasa. Porque la conversación no únicamente es en torno a la parte pastoral, pero también a nuestra vida como sacerdote, a nuestra vida como sacerdote y de la Arquidiócesis de Miami, teniendo en cuenta las necesidades que el pueblo tiene, las necesidades que nuestra iglesia tiene, las flaquezas que tenemos también como comunidad, y ver cómo sacerdotes jóvenes en cuestiones de años de ordenación y sacerdotes pues más o menos y yo era el que tenía más años de ordenación, aunque tal vez no era el mayor, ¿no? En edad. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y cómo todas estas conversaciones iban saliendo de las enseñanzas que el sacerdote que estaba guiando el retiro nos estaba impartiendo. O sea, todo era iluminado a través de esas enseñanzas. Y de la misma forma puede pasar con tantos laicos, ¿no? Que no tienen que estar trabajando dentro de la iglesia, pero al poder darse un tiempo, salir de su ambiente, salir un poco de su ambiente familiar también, laboral, lo que sea, y poder llegar y escuchar la palabra de Dios y escuchar ese mensaje que ilumina, que transforma, que pone otra vez las prioridades de acuerdo al orden que Dios necesita que la pongamos, uno regresa con una perspectiva completamente diferente. El problema es que pensamos que no hay necesidad, pensamos que es secundario. O efectivamente no tenemos las prioridades, los principios y los valores bien definidos. Precisamente muchas veces por esa falta de tiempo de voy a definir realmente para mí cuáles son esas prioridades y esos principios, porque al menos en mi entorno, y nos lo encontramos constantemente, ¿no? Con amistades, tanto en el ámbito laboral como los fines de semana, que comes. Entonces, hay una visión como que es muy difícil combinar el éxito profesional y una vida espiritual profunda, ¿no? Como que son incompatibles o no hay tiempo para todo. Entonces, ¿qué consejo darías especialmente a gente joven que quiere empezar a hacer la diferencia, pero le resulta difícil porque o sus amigos o sus mentores no están incorporando, ¿no? El profundizar en tu fe, el actuar con valentía, el hacer una diferencia? ¿Por dónde podrían empezar para dar pequeños pasos en esa dirección? Una pregunta bien interesante, porque lo primero, no sé cuántos de los jóvenes que quizás están escuchando este programa son practicantes en lo que es una vida espiritual.
¿no? Puede ser que sean no únicamente católicos cristianos, pero tal vez cristianos no católicos los que están escuchando. Y lo primero que yo diría es, intégrense a la iglesia, porque en la iglesia es donde van a encontrar formas para poder, como decía hasta el principio, buscar y poder finalmente comenzar a caminar a una formación integral para triunfar y desde el punto de vista espiritual cristiano, que es muy importante. Porque hay muchas cosas. Yo estaba tomando un poco de nota antes del programa y algo que es definitivamente esencial en esto es el conocimiento de la fe. Conozco mi fe. Yo creo que la mayoría de nosotros no conocemos nuestra fe. Entonces, estoy hablando en general. Nos quedamos con el catecismo de la iglesia cuando íbamos a recibir la primera comunión, que teníamos 7 años en la preparación, 6 años, 8 años. Después llegamos a la edad de la adolescencia, nos mandaban como que de obligación a recibir clases de catecismo para confirmarnos y nos quedamos a medias tintas, ¿no? Y después de eso también me pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que nos metimos a un taller o a unas clases de formación cristiana, ¿no? Que nosotros pudiéramos entender nuestra fe, que pudiéramos entender el catecismo, que pudiéramos alimentar la esperanza en el cielo, en el paraíso. ¿Dónde lo cogemos? Otra cosa que es muy importante es la oración y la vida sacramental. Estamos orando, hacemos tiempo para la oración. Yo creo que hay tantas distracciones en el mundo hoy en día, sobre todo en el celular, en la computadora, que son incluso adictivas, sencillos juegos. Hay veces yo entro a la iglesia, que voy de regreso y he abierto la iglesia para una de las misas y ando poniendo aquí algo, poniendo aquí lo otro, voy para atrás, regreso adelante. Y cuando voy caminando en el pasillo principal, muchas veces veo a personas con el celular jugando algún tipo de juego de cartas. Digo, estamos en la iglesia, o sea, ni en la iglesia nosotros nos damos un break para poder hablar con Dios. Ahora, hay que ver también cuáles son las virtudes cristianas que yo tengo que adoptar en mi vida para poder encontrar esa felicidad. Y lo que sucede es que si yo no tengo esas virtudes cristianas, ¿cómo realmente yo voy a poder tener esa formación que me va a ayudar a triunfar? Todo el mundo quiere triunfar, pero ¿qué estamos usando para triunfar? ¿Cuáles son los Sobre medios? todo, fíjate que empezamos a tener ya estudios. Bueno, primero lo que comentas, ¿no? El tema de controlar o dominar o que no te manipulen las redes sociales o sea, que seas tú efectivamente el que gestionas de una manera coherente el uso de las mismas, ¿no? Porque efectivamente son adictivas y aunque no sean adictivas, oye, replantéate si realmente merece la pena dedicar tanto tiempo. Porque es verdad que a veces dicen, es que no tengo tiempo. Bueno, a lo mejor tienes que sacarlo de otros hábitos que ni siquiera eres consciente, pero que te están quitando una parte relevante de tu tiempo, ¿no? Y luego el cambiar el mindset en el que, a ver, todos los grandes líderes, que como bien sabes, a mí me encanta leer biografías o ver películas basadas en hechos reales, todos te recuerdan lo mismo, ¿no? Que el éxito no es solo dinero, fama, poder, popularidad, sino que un componente bestial para aquellos que han tenido ya una trayectoria vital más larga que nosotros y que ya ven con cierta perspectiva de qué va la vida terrenal, siempre en todas esas biografías, en los últimos capítulos, siempre te dicen que lo más relevante o de lo que me siento más orgulloso es la integridad o el tiempo que he dedicado a ayudar a los demás o cómo he impactado positivamente con los negocios, servicios, productos que he estado comercializando. Y qué importante ha sido para muchos de ellos, y estoy hablando ahora de grandes empresarios, magnates, mantener una conexión con Dios en cada etapa de su vida, ¿no? Que habrá sido lo de siempre, no existe el balance perfecto, ¿no? Necesitamos familia, trabajo, todo en un 50%, y entonces ahora metemos a Dios, entonces, bueno, pues un 33%. No, a veces vas a tener que estar mucho más centrado en una de las palancas, en momentos en otros, pero lo importante es, hablábamos antes de incorporarnos aquí, ¿no? Los radios de las ruedas, o sea, lo que no puedes tener es un radio completamente roto o oxidado, o sea, hay que lubricarlo, hay que efectivamente estar confirmando que están todos ellos suficientemente bien, si de 0 a 10, por lo menos un 5, un 6. Lo que no puedes tener es determinados valores, que me da igual que sean incluso cristianos, o sea, pero
no podemos estar gestionando una vida en la que la superficialidad, el egoísmo sean nuestras brújulas, porque desde luego ni construimos relaciones auténticas ni estamos viviendo una vida con sentido, ¿no? Entonces, o bien a través de la lectura, o bien a través de películas que no sean meramente de acción. Oye, léete o ve alguna película que realmente de alguien que haya merecido la pena, o un documental, o por supuesto, pues oye, que menos que ir a escuchar, ¿no?, el Evangelio los domingos. O efectivamente, te cuento una anécdota de mi hija, porque estamos destinándonos a gente joven, que el otro día venía del cine, precisamente de un amigo, y tuvo que coger un autobús rápidamente, porque si no se le pasaba y tal, y una vez que estaba dentro, además que se había olvidado el teléfono en casa, ¿no? Y entonces coge este autobús rápidamente y cuando ya lo ha cogido, empieza a dudar, ¿es el autobús que tenía que haber cogido? Y ostras, pues como no sea y me vaya a cualquier lado, ahora cómo localizo, cómo llamo, ¿no? A mis padres o a mi hermana y tal. Y entonces, bueno, afortunadamente era el correcto y tuvo el detalle del trayecto a casa, paró antes, se bajó antes de unas cuantas paradas para ir al Santísimo a darle gracias por Wow, equivocarse de autobús, ¿no? Pues wow, mira qué gesto, ¿no?, más maravilloso de una persona claro. joven totalmente pues voluntario y que es un ejemplo de, oye, cuando nos pasen cosas dignas de ser agradecidas, oye, pues ¿por qué no vamos, no?, al Santísimo a agradecérselo? Claro, claro, no, importante. Fíjate que hablando de las virtudes cristianas que son importantes para esa formación integral, para triunfar, ¿no? Mm. Encontramos la caridad, la humildad, la paciencia, la templanza y la fortaleza. Y chequeando yo la lista de esto, me pregunto yo, hoy en día, en vez de caridad se encuentra bastante egoísmo, ¿no? Y la otra cosa, en vez de la humildad, ahí está el señor yo, siempre no lo que yo necesito, lo que yo quiero imponer, lo que yo quiero que se haga. Paciencia, perdemos la paciencia en todo, porque en un mundo en que todo es instantáneo. La templanza, ni se diga, muchas veces es como que, ¿dónde se fue la templanza? Y lo que es la fortaleza, eh, muchas veces se busca o se habla de la fortaleza de quién es el más fuerte, ¿no? Pero no la fortaleza en el sentido de que yo puedo permanecer fiel, puedo permanecer firme, puedo permanecer con mis valores morales para poder llegar a triunfar en esta vida. El testimonio de vida es muy importante como producto de todo esto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿qué testimonio estamos dando a los demás? Si el testimonio que yo estoy dando, de acuerdo a mi propia conciencia, porque querramos o no, la conciencia es como la brújula que nos va diciendo para dónde vamos, ¿no? Si el testimonio de mi propia vida que yo estoy dando no es un testimonio que inspira a los demás, sino que choca a los demás, Mm. que muchas veces hacen que los demás me aborrezcan o me huyan o me rechacen o me busquen únicamente por intereses materiales o intereses mundanos. Entonces, en ese momento yo mismo puedo decir que el camino que yo he estado cruzando, el camino que yo he estado viendo, el bus que tomé es el bus equivocado. Voy en una dirección contraria. Entonces, yo creo que todos nosotros, aunque hayamos ido a universidades, únicamente hayamos terminado el bachillerato o hayamos terminado únicamente el middle school, eh, cualquier persona, y te lo digo porque yo conozco gente que llegó quizás al sexto grado y son personas que tienen una conciencia muy clara de lo que es ser un cristiano y lo que es ser luz para los demás. Y si nosotros estamos viviendo una vida cuyo testimonio no es algo que inspira, pero sino que eh, hace que rechazar, ahí es donde digo yo, ten cuidado, quizás los valores o el camino que estás adoptando son los valores contrarios al reino. Y nada en esta vida, nada en esta vida que tenga que ser de este mundo es eterno. Lo único eterno es lo que viene de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos, poner nuestras manos, poner nuestra mirada, poner nuestro corazón y poder decir, no, yo tengo que
pasar mi vista sobre lo material y llegar al otro lado donde está lo espiritual, para yo poder vivir con esperanza. Estamos viviendo este año jubilar que el Papa Francisco le ha llamado peregrinos de esperanza, pero realmente soy un peregrino en esta vida, pero un peregrino de esperanza, un peregrino que tiene los ojos puestos en una meta que no se puede tocar necesariamente, que no se puede ver, pero que únicamente se puede sentir. Se puede sentir. ¿Por qué digo que se puede sentir? Porque es el gozo que uno trae en el corazón de saber que uno va a llegar al reino de los cielos. San Felipe Neri decía, yo solo quiero paraíso. Yo solo quiero paraíso. No quería ningún nombramiento en este mundo de parte de la iglesia. Porque por las cosas que había él podido lograr, las cosas que logró, según entiendo, le iban a dar unos títulos especiales. Y el momento que este hombre se acercaba a recibir esos títulos, él dijo, yo no quiero nada más que paraíso. ¿Y por qué paraíso? Porque ese paraíso es donde están los premios que cualquier alma quisiera recibir. El problema que yo veo, padre, con la juventud, y yo lo viví, y no es fácil, porque yo entiendo que entre mis amigos, a ver, yo por convicción, yo creo que innata, ¿no? Pues la verdad es que nunca he abusado de ninguna de las drogas, ni he fumado, ni he bebido en exceso durante largos periodos de mi vida, porque los ha habido efectivamente intensos. Pero digamos que mi cuerpo y mis aficiones por el deporte y por hacer otro tipo de planes más sanotes, pues no me ha llevado a entornos o hábitos, porque efectivamente de lo que estamos hablando es, decía Aristóteles, ¿no? Somos lo que hacemos repetidamente, o sea, la excelencia no es un acto, son hábitos, ¿no? Y la formación integral de la que hablamos hoy requiere disciplina, constancia en todas las áreas de la vida, pero es cierto que cuando eres joven, lo que estás comentando, ¿no? Te da miedo como que te vean diferente, o sea, tu principal inquietud es ser parte de, ¿no? Ser integrado en el grupo de amistades, los cuales, desafortunadamente, la gran mayoría no hablamos o no compartimos o no exteriorizamos cómo vivimos nuestra fe. Para precisamente pues bueno, retroalimentar entre todos, ¿no? el verdadero sentido de la vida, como bien estás indicando ahora, ¿no? Sino que suele ser algo como un gesto de valentía, ¿no? Cuando realmente, oye, mira, explicar a los demás que vivir la fe no significa perder la libertad, sino al contrario, eso, descubrir el verdadero por qué estamos aquí. Y además, que no se trata de encajar, sino de influir positivamente en los demás, ¿no? Con nuestro ejemplo, con nuestra autenticidad. Pero es verdad que existe ese miedo, ¿no? De que te vean como un bicho raro. O sea, este tío como... Incluso a lo mejor algunos en realidad están mucho más alineados contigo, pero como callan, y ahí es la corresponsabilidad, ¿no? Que tenemos todos de, oye, el vivir la fe no nos debería limitar, uno, no nos hace diferentes a los demás, dos, sino al contrario, o sea, rodéate de buenos amigos, de buenos mentores que te permitan profundizar en tu fe, actuar con valentía, porque en ocasiones efectivamente tienes que dar ese paso, ese pequeño paso de fe en el que tienes que empezar a compartir con los demás, oye, esta es mi convicción. Y efectivamente a riesgo de que te vean como un bicho raro y este tío, obviamente buscando el entorno y el momento adecuado, ¿no? O sea, no empezar a evangelizar a cualquiera y en cualquier momento, pero que es verdad que es muy complicado cuando eres joven, sueles ser más fácil carne de cañón a todos esos hábitos inadecuados, ¿no? Que es, oye, pues vamos a pasárnoslo bien, vamos a centrarnos en el placer, en la juerga y al final, como decía también Santa Teresa de Ávila, o sea, ley conducirás porque si no, vas a ser conducido. O sea, al final somos manipulados por los intereses comerciales de las empresas que venden pues, alcohol o, en su caso, pues por los que venden cosas peores como drogas para... No, o sea, aquí lo importante es pasárselo bien, ¿no? Que la vida son 2 días, ¿no? Y como tú bien dices, qué difícil cambiar ese mensaje de no, la vida es eterna, ¿no? Y la vives desde la perspectiva adecuada y, consecuentemente, el hacer llegar a la gente joven la importancia de que, oye, la educación sin más, que eso ya ha calado, que la gente entiende y que, oye, sí, hay que formarse porque tienes una mayor
capacidad de prosperar, pero la educación sin valores pues solo nos convierte en un demonio más inteligente, ¿no? Que decía C.S. Lewis, ¿no? Que el conocimiento, si no va acompañado de valores, ética, de fe, no hay una formación integral real, y lo que es peor, que a lo mejor estás destrozando tu vida y la de los de tu entorno, ¿no? De tus seres queridos. Pero ahí es donde viene el discernimiento y la vocación. Hmm. Y el discernimiento y la vocación son fundamentales en la vida del ser humano desde pequeño. Y pienso, perdona que vaya a sonar un poco quizás como que estoy acusando, porque no es acusar, la verdad, pero por lo que yo he experimentado y he visto, no pienso que hay mucha falta de la guía de los padres de familia en la vida de los jóvenes, de los niños. Y quizás es porque el papá tiene que trabajar muchas horas para poder traer el pan de cada día a la mesa, a la casa. Quizás también mamá ha tenido que ir a trabajar para poder ayudar al esposo a poder proveer para los hijos, o quizás porque los intereses son diferentes, y cuando no existe una guía que está guiada por los valores del conocimiento de la fe, de una vida de oración, de una vida sacramental, de las virtudes cristianas que hemos hablado, ¿no? De poder inculcar a los hijos, ¿no? De que el testimonio de vida es muy importante, no únicamente en decir lo que hay que hacer, pero decirlo con las palabras, como decía San Francisco de Asís, no vamos a predicar el evangelio y si es necesario usemos palabras. Cuando no hay discernimiento y vocación, nos perdemos. Es como un carro que puso los frenos y comenzó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no sabe ni dónde va a parar. Pero ahí es muy importante la presencia de los padres de familia. Ser papá, ser mamá, ser padre de familia, no es únicamente traer a los hijos al mundo, ¿no? Y como decía Franco de Vita, creo que era, y mandarlos a la escuela para que aprendan y comprarle las necesidades, ¿no? Lo que es básico para su salud, para sus quehaceres. No, es estar presente, es poder ayudar. Y cuando los padres no están presentes, o están presentes pero no están guiando, el problema es que los muchachos después comienzan a dejarse guiar por cuestiones que se ven, ya sea en la televisión o la mala influencia de los compañeros que tienen, ya sea en los colegios o en las calles o en los deportes o en cualquier otro lugar. Y ahí es cuando nosotros decimos, se ha perdido esa formación que integral. Entonces, muchos de los muchachos no ven el triunfo como algo que está puesto guiado, mejor dicho, bajo las normas cristianas, sino que ven el triunfo de acuerdo a quién voy a ser, qué tan famoso voy a ser, cuánto voy a tener y cuánto yo voy a poder acumular. Eso no es el triunfo realmente. Y que curiosamente, por eso hago mención muchas veces a las biografías, que falta ha hecho también el que lean o que escuchen a todos esos aparentemente poderosos, populares, cuando realmente se sinceran, especialmente, pues eso, ¿no? En el último capítulo o en el atardecer de nuestra vida nos examinarán sobre el amor, ¿no? Y el leer a mucha de esa gente cómo se arrepiente del tipo de vida que ha estado desarrollando en un momento, o sea, que nos quedamos con momentos que yo llamo Instagram, ¿no? En el sentido de que ves algo muy atractivo y demás, y que parece que es maravilloso, por no profundizar, ¿no? En lo absurdo de las redes sociales, ¿no? La imagen que la gente intenta proporcionar, oye, es de un momento concreto de toda una vida, y que, claro, si te obsesionas con que la vida de los demás son todos esos instantes que estás viendo, que obviamente no vamos a colocar las fotos cuando estamos completamente derrotados, sino vamos a poner esos picos en los que en todas las vidas afortunadamente hay, pero al final lo relevante no son los picos y los valles, ¿no? Es el efectivamente buscar ese propósito vital, el por qué estamos aquí. Y además, si ya sabemos, decía Confucio, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. O sea, si ya sabemos que el mero conocimiento, que la fama, que la popularidad, cuando escuchas a toda esa gente que ha llegado a esos niveles muy por encima de la media y te dicen que
pues tampoco me supuso realmente una autorrealización, y que ellos mismos se dieron cuenta que lo que realmente aportó valor en su vida y a los demás fue empezar a aplicar lo aprendido desde un punto de vista espiritual. O sea, empezar a servir a los demás, empezar conscientemente a ayudar al resto y demás. Pero yo creo que lo que en este tipo de retiros que estamos hablando, ¿no? Que si no tenemos la posibilidad de escaparnos una semana, 2 días, un fin de semana largo, sí que aprovechar, pues mira, podcast como este, en el que os llamamos a hacer estas preguntas, ¿no? Que a mí me gusta cada X tiempo también, ¿no? Oye, ¿cuál es el área de mi vida que más necesita desarrollo en este momento, ¿no? Y es la emocional, es el físico, es la salud, el intelectual o es la espiritual, ¿no? Y si en función de esos radios, de esa rueda, oye, ¿qué hábito puedo empezar esta semana? Un pequeño paso que me ayude, ¿no? A ser un poco más disciplinado en esta formación integral, que nos ayude a todos. Pues oye, a veces es, oye, rodéate de personas, ¿no? Determinadas que te ayuden a crecer, o intenta ser mejor amigo o familiar, ¿no? Hablando de padres, que también tiene que ser bilateral. ¿Cómo podemos nosotros ayudar o mostrar con ese ejemplo que comentabas, ¿no? Ser mejores cristianos o ser mejores personas, vamos, y al final es cómo intentar realmente ayudar en nuestro entorno, empezando por el más cercano, obviamente, la familia, los amigos. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Y cómo podemos minimizar a lo mejor el tiempo que dedicamos a redes sociales o a series, y a lo mejor dedicar un poco más de tiempo, ¿no? A leer, a ver una conferencia, a escribir tus reflexiones, o a ir a misa, o ir al Santísimo. Cada uno que empiece como más le llame la atención, ¿no? Pero quizá esos pequeños cambios, como los grandes barcos, te permite poco a poco, ¿no? Ir evolucionando hacia el camino correcto. No hace falta mucho confiar en la providencia de Dios, Fernando. Y para confiar en la providencia de Dios, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón y ver qué son las herramientas, cuáles son las vías, cuáles son los medios que tenemos que usar para poder llegar a poder alcanzar esa humildad y decir, Señor, la verdad que la vida sin ti no vale nada. La vida sin ti no tiene sentido. La vida sin ti no tiene rumbo. Y cuando llegamos a darnos cuenta, ¿no?, de esa providencia que es tan grande, vemos que lo tenemos todo. Porque si estamos confiando en Él, la verdad que lo tenemos todo, aunque tengamos poco materialmente hablando. Y comenzamos a vivir una vida de servicio. Y al tener una vida de servicio, encontramos el gozo, porque se siente es muy satisfactorio el poder vivir para dar más que para recibir. Porque es dando realmente como se recibe. ¿Y qué es lo que se recibe? Se recibe paz, satisfacción, alegría, pero de la sana que nos llena a nosotros el corazón. Creo que estamos llegando casi que al final ya de nuestro tiempo, ¿eh? Pero muy bueno, ¿no? Efectivamente, yo le daría el lacito al podcast de hoy con lo que estás indicando, lo importante de eso, ¿no? De orar y de acercarnos. Era San Ignacio de Loyola, ¿no? Trabajemos como si todo dependiera de nosotros. Correcto. Pero oremos como si todo dependiera de Dios, ¿no? O sea, la importancia de ese equilibrio entre el esfuerzo personal y la ambición, y la sana ambición por superarnos, por hacer lo mejor que podamos, pero al mismo tiempo la confianza que estás comentando, ¿no? En Dios, en nuestro desarrollo integral. Así que creo que es un buen lazo para ya empaquetar el capítulo de hoy. Recordándoos a todos que os suscribáis a este podcast en la plataforma de podcast que uséis, que lo recomendéis a quien consideréis que le puede ayudar. Y vamos a poner aquí abajo, como siempre, y en el email, donde nos podéis enviar sugerencias, preguntas, temas de interés. Lo podéis ver también, además de en el banner, quienes nos estéis siguiendo por YouTube, en las notas del capítulo del podcast. Y como siempre, si buscáis Padre Juan Carlos Key Biscayne o Fernando Ors en Google, vais a acceder a la página de San Agnes o a mi perfil de LinkedIn, donde estamos a vuestra entera disposición para ideas o para compartir inquietudes o para ayudaros como buenamente podamos. ¿Alguna otra indicación? No sé. Solo que sigan sintonizando Radio Paz, que ahí van a encontrar muchas formas de poder alcanzar ese camino para una formación integral
saludable, diría yo, y poder triunfar en la vida. Exacto, porque este capítulo siempre subraya el padre, lo emitimos los martes a las 7:15, pero yo siempre estoy en la parte laica y en la que creo que es más interesante para la mayor parte de vosotros, que es la posibilidad de escucharnos a través de la plataforma de podcast que utilicéis cuando vais al gimnasio, cuando vais a correr, cuando vais a pasear al perro. Pero efectivamente, la idea, este es un programa de radio que se emite en directo todos los martes o en falso directo, algunos martes a las 7:15. Y hasta el próximo martes, pues a vuestra disposición. Y hasta el próximo capítulo, si Dios quiere. Que Dios los bendiga y feliz semana. Hasta pronto. Bye. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.